En la vida muchas veces nos conformamos, nos acomodamos y nos instalamos en ciertos lugares, en ciertas formas de vida o en ciertas instancias. Llegamos a ese lugar y sentimos que estamos bien, sentimos que estamos cómodos, sentimos que llegamos a un punto de equilibrio, a un punto de calma, a un punto de tranquilidad, pero no necesariamente la comodidad está asociada con la bendición de Dios. Muchos de nosotros creemos que estar en una vida de plenitud, en una vida donde no hay problemas, donde no hay pruebas, donde no hay incomodidades, es realmente lo que Dios tiene para nosotros. Y por esa falsa expectativa, mucha gente tiene una fe débil, porque creen que el bienestar significa que todo esté bien. Y no, bienestar no es que las circunstancias estén bien. El bienestar espiritual es que aunque todo no esté bien, con Cristo me es más que suficiente para poder enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Lo que te quiero decir es esto: no podemos cambiar lo que está delante de nosotros, pero sí podemos escoger estar con el Espíritu Santo en medio de las victorias y en medio de las derrotas, en medio de las puertas abiertas y en medio de las puertas cerradas. La verdadera bendición no es que la vida funcione a nuestro alrededor. La verdadera bendición es que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Y quiero llevarte a la palabra para demostrarte lo que te estoy diciendo. Deuteronomio, capítulo número 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Quiero que por favor recuerde esto. La Biblia, en el libro de Deuteronomio, aunque nosotros lo leemos, si es un texto escrito, en realidad Deuteronomio fue una narrativa de Moisés. Él se para a darle un discurso a la nueva generación que ha nacido en el desierto y es conocida como la segunda ley. Moisés repite muchas cosas, por eso usted en Deuteronomio se va a encontrar con muchos contenidos que ya están en los otros libros del Pentateuco. Porque él ahora está hablando, está repitiendo, está dando información muy importante. Pero en medio de este discurso que Moisés le está dando al pueblo, hay una palabra que a mí me cautivó y es la inspiración para el mensaje que hoy le quiero dar. Porque Moisés empieza su relato contándoles lo siguiente, versículos 6 al 8. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Diga conmigo: seguir adelante. Mano derecha bien arriba y grítelo fuerte, por favor. Diga: seguir adelante. Eso es clave en lo que hoy le voy a enseñar. Sigamos con la palabra, versículo número 7. Es hora de seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas del valle del Jordán, la zona Nura costeña. Vayan a la tierra de los cananeos, al Líbano, y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, yo les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y a todos sus descendientes. Le pedí a los muchachos que me ayudaran colocando una imagen de este lugar, del monte Sinaí. Ahí va a aparecer en la pantalla. El monte Sinaí es un sitio emblemático en la historia del Éxodo. ¿Por qué es un sitio tan importante? Porque en el monte Sinaí pasaron muchas cosas para con el pueblo. Lo primero que sucede en el monte Sinaí es que cuando Moisés había perdido todo, estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y dice la palabra que en medio del monte él ve una zarza ardiendo y Dios le habla en este lugar y le dice que él va a ser escogido como el nuevo caudillo de Israel para libertar al pueblo. Ahora, lo interesante del monte es que Dios le pone una señal y le dice: te pongo esta señal, y es que volverás con todo el pueblo a adorar en este mismo monte. Era una señal y Dios lo cumple. En medio del camino de peregrinación del pueblo de Egipto, del pueblo de Dios, perdón, desde Egipto hasta la tierra prometida, efectivamente regresan al monte Sinaí. Ahora, lo interesante de esto es que una vez llegan al monte Sinaí, ahí pasaron muchísimas cosas. Permítanme contarles una de ellas. En el monte Sinaí fue donde Moisés vuelve a subir
Se queda por bastante tiempo, muchos días, y ahí la nube de Dios cubre completamente el monte. Relámpagos empiezan a sonar y el pueblo establece un campamento a las afueras del monte. Es más, pensaron que Moisés había muerto y empiezan a inducir a Aarón, que era el hermano de Moisés, para que construyan un becerro de oro y lo empiecen a adorar, porque pensaron que Moisés había muerto, no tenían noticias de él. De repente Moisés baja del monte Sinaí. Cuando los encuentra en todo ese desorden, quiebra las tablas de la ley que Dios le entregó en el monte Sinaí. En el mismo monte Sinaí, a las orillas, es donde Dios les da por primera vez el maná y también les envía las codornices del cielo. Pastor, todo eso pasó en el monte Sinaí. Es más, duraron casi un año en este lugar. Se establecieron, vieron la gloria de Dios, Dios les habló, Dios les envió respuesta, vieron la presencia del Señor, se equivocaron, algunos fueron corregidos, otros fueron perdonados. Dios se manifestó en este lugar, pero quiero que me mire a los ojos, por favor. Dios les habló y les dijo: bueno, muchachos, llegó la hora de que se levanten de este lugar donde están bien instalados y sigan adelante. Y así es como he titulado la reflexión de esta noche: sigue adelante. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Toque al que tiene a su lado, por favor, mírelo si puede a los ojos y dígale: sigue adelante. A veces nosotros actuamos exactamente igual al pueblo de Dios. En medio de la vida nos establecemos en momentos, lugares, sitios o circunstancias donde nos acomodamos, donde nos empezamos a sentir cómodos. Es más, donde vemos la mano de Dios. Es que Sinaí no fue un lugar de tormento, Sinaí fue un lugar de respuesta. Sinaí fue un lugar para ver la manifestación de Dios. Sinaí fue un lugar de educación para ellos. Ellos crecieron en Sinaí, aprendieron en Sinaí, fueron formados en Sinaí. Dios les entrega a Moisés, le entrega todos los planos para que él diseñe el tabernáculo, que era la tienda móvil en la cual iban a adorar a Dios durante todo el desierto, incluso muchos años después, hasta que Salomón transformara el tabernáculo en un templo fijo en la ciudad de Jerusalén. Todo pasó ahí. Pero que pasen cosas buenas en un lugar no significa que Dios te tenga para siempre en ese lugar. Yo no sé a quién Dios le está respondiendo hoy, pero yo voy a seguir hablando. Dios le dice a Moisés: todo esto que estás viendo está bonito, todo esto que estás viendo es parte del plan, todo esto que estás viendo es parte de la respuesta, pero quiero que por favor te levantes y te muevas, porque tienes que ir detrás de algo más grande que Sinaí. Sinaí estuvo bueno, Sinaí está bien, Sinaí te ha ayudado, pero no te olvides que yo no te saqué de Egipto para llevarte a Sinaí. Yo te saqué de Egipto para llevarte a algo llamado tu tierra prometida, y de eso vine a hablarte en esta noche, querida iglesia. Hay gente que está conforme, hay gente que está instalada en ciertas cosas, pero hoy el Espíritu Santo en esta noche te trajo a la iglesia, te conectó con esta palabra para decirte: tengo algo más grande para ti, tengo algo mejor para ti. Muévete de ese lugar, suelta esa comodidad en la que entraste, suelta esa pasividad en la que te quedaste, porque tú que estás creyendo que esa es tu tierra prometida, hoy te digo: no, hay algo más grande para ti. Si alguien me está entendiendo, gríteme amén, por favor. Hay algo más. Pero ¿qué hay que hacer? Déjeme mostrarle rápidamente estos 2 puntos. Que el primero es: debes ir en pos de tu promesa. Escriba, por favor. Sigue adelante. ¿Por qué, pastor? Porque debes ir en pos de tu promesa. Esta palabra implica proceso, y eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. La promesa de Dios se escribe con P de proceso. Hay gente que cree que porque Dios prometió algo va a llegar. Yo me acuerdo cuando estaba pequeñito, peludo, sin barba y gordito, todo era diferente. Y recuerdo cada una de las promesas que Jehová de los ejércitos me hizo. Yo escuchaba a Dios hablarme diciéndome: te voy a dar un ministerio que bendiga. Yo escuchaba a Dios así. Yo era un baterista. Todo lo que Dios me decía yo no lo entendía. Es más, yo había hecho un acuerdo conmigo mismo y dije: toda la vida seré un baterista. Mi papá, recuerdo que un día me dijo: mi hijo,
aprenda a tocar otros instrumentos, vea para que sirva al Señor. Yo, no, Señor, Dios bendice a la gente enfocada. Y Dios, yo voy a morir en una batería ahí. Yo quiero que me entierren, que saquen el bombo, que es ese tarro grandote, a ver si la cámara nos persigue. Ahí, y en un bombo me entierren. Porque me apasionaba eso. Porque ese era mi Sinaí. Porque cuando me insinuaban predicar o hablar aquí, yo decía, jamás. No. Y algún día vas a predicar. Dije, nunca. Eso no es para mí. Este es mi Sinaí. Porque muchas personas, por miedo, por temor a lo grande de Dios, se instalaron en Sinaí, cuando Dios tiene una tierra más grande prometida para ellos. Yo no sé cómo se llama tu comodidad, pero Dios me mandó en esta noche a sacarte de esa comodidad y a decirte: o te levantas y te mueves, o no vas a ver la promesa de Dios en tu vida. O te levantas y te mueves, o no vas a ver la gloria de Dios en tu vida. El problema es que el proceso no es fácil. Pégale un codazo al que tiene a su lado, escríbalo ahí en el chat, diga: el proceso no es fácil. Ven, déjeme mostrárselo con la palabra, por favor. Versículo número 19 y 20 del capítulo número 1. Lea pues conmigo. Entonces, versículo 19 y 20. Tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos al inmenso y terrible desierto. Como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea les dije: han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Pero quiero que por favor me vuelva a mirar aquí a la pantalla, aquí, y piense en esto. Mire la descripción de Moisés. Se la voy a volver a leer. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto. ¿Se acuerda de la palabra proceso? El proceso no es fácil. El proceso a veces es inmenso y terrible. Se lo voy a volver a repetir. El proceso a veces es inmenso y terrible. Sientes que tuvo final, pero no sientes que no va a tener. Sientes que tuvo un inicio, pero no sientes que va a tener un final. Sientes que es más difícil de lo que tú puedes resistir. Es más, sientes que ahí te vas a morir. Sientes que ahí te vas a quedar. Y los procesos son instalados en nuestra vida por dos razones. Primero, porque Dios nos ama. Y segundo, porque Él nos corrige. ¿Por qué Dios nos ama? Porque el amor de Dios incluye formación. Por eso, aunque usted se porte bien y haga las cosas bien y se esmere por vivir una vida correcta, de todas maneras el amor de Dios no te va a evitar la formación. Y la formación aparece en medio de los momentos de dificultad. Imagínese usted entrar a un gimnasio a hacer ejercicio donde las pesas no pesen. ¿Qué lograría usted? Nada. No le vaya a pasar como me pasó a mí. Hace varios años me mudé a un apartamento con mi esposa. En ese tiempo teníamos mi hijo pequeñito y vivíamos en una zona alejada de la ciudad. Era cerca, pero era un sitio que estaba poblándose. Entonces casi no había nada por allá. No había cerca cosas, todo estaba lejos. Y de repente yo vi que estaban construyendo como un gimnasio. Y dije, me voy a inscribir. Tengo bastante peso de más, voy a ir. Y me inscribí, pagué. Pero pagué por la publicidad. Y cuando fui a conocer el gimnasio, era una cosa chiquitica, pero pequeñita. Yo sentí que me habían tumbado. Menos mal era económico porque era el lanzamiento. Cuando yo llegué a esa cosa chiquitica, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo llegué con mi termo, con mi toalla, con la pinta, con todo listo. Pero no habían pesas. De repente el entrenador me dice, bueno, esto se llama entrenamiento funcional. Yo dije, ¿qué? Funcional. Aquí se entrena con el propio cuerpo. Mire, yo no le recomiendo eso a nadie. Fue lo más cerca que yo estuve del reino de las tinieblas. Terrible.
que hágale, que aquí, que coja esto, que agache. Mire, yo terminé, al siguiente día yo no me podía ni levantar, yo estaba así casi muerto. Mi esposa me decía, mi amor, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, nada, yo me quiero morir, estoy incapacitado, llame a la EPS. Nada. Porque en realidad esa vaina es dura. Yo nunca volví a nada de eso. Mi esposa, es que hay una clase en la que le dije, váyase usted, mija, yo hago mi cosita aparte, mis máquinas, a mí no me gusta eso. Ese entrenamiento es muy duro. Ahora, si a usted le gusta, pues bendito sea el Señor, dése mala vida. Pero lo que le quiero decir es que en medio de los procesos es la dificultad la que nos genera resultados. Alguien tiene que gritarme, amén. Es la dificultad la que nos da resultados en la vida. Cuando todo es fácil, no genera fruto en nosotros. Cuando todo es sencillo, no genera cambio en nosotros. No hay motivación, no hay incomodidad. Pero también entramos a las pruebas por corrección. Y yo debo abrirle mi corazón como siempre lo hago cuando predico. Recién casado, cometí muchos errores en mi vida administrativa. Fuimos malos mayordomos de lo que Dios nos dio. Se nos empezaron a abrir puertas con los bancos, préstamos, créditos, tarjetas de crédito, todo me lo ofrecían y para mí eran bendiciones. El banco me llamaba y me decía, señor Juan Pablo, tiene preaprobado un crédito por tantos millones. Y yo decía, gloria al Señor. Gracias, papito Dios, como si tan puntual. Esa es tu bendición. Y empecé a echarle mano a todo ese tipo de cosas. Y todo lo pagaba con tarjetas de crédito. Y bien. Y empecé a vivir una vida que yo no podía vivir en ese momento. Pero es que un mal administrador, cuando está administrando mal, siente que está administrando bien. Y llegó un punto, yo empecé a vivir como no podía vivir. Me compré un carro que no podía tener. Compraba ropa cada 8 días. Estaba en la fiebre del ministerio. No es que había acabado de lanzar un disco musical. Yo no creía en nadie. No era el pastor Juanpa, era el cantante Juan Pablo Lerman. Pero ¿sabe qué hace Dios para llevarlo a la promesa? Lo mete en el proceso. ¿Aló? Y el proceso fue bien doloroso, ¿sabe? Empezamos a pasar por muchas dificultades. Ahora yo no tenía cómo pagar. Ahora me tocó empezar a vender todo. Ahora me empecé a colgar financieramente. Y en ese desierto aprendí que la bendición más grande en la vida no es tener, sino administrar. Porque cualquiera tiene, pero el que administra, mantiene. Otra vez, cualquiera puede tener, pero cuando usted sabe administrar, usted mantiene lo que llega a sus manos. Hay gente que tiene, pero como tiene, se le va y lo pierde todo. Y me gané esto, y a los 2 días ya no tiene nada. Usted es un mal administrador. Y le quiero dar una mala noticia. A menos de que usted cambie eso, nunca va a crecer. Por eso los procesos de incomodidad sí que nos ayudan. A mí Dios me sacó de ese Sinaí en donde yo estaba feliz administrando mal mis recursos. Y cuando Dios me dijo, te mueves, me mandó un terrible desierto. Y en ese terrible desierto tuve que aprender que lo más importante no era tener, era administrar. ¿Y cómo se aprende? En medio de las dificultades. Cuando quieres gastar y no tienes cómo. Cuando quieres hacer y no puedes hacerlo. Y tienes que hacer maromas con lo poquito que te queda. Pero yo te tengo buenas noticias. Ese proceso que te está incomodando, que tú dices, pastor, yo siento que aquí me voy a quedar para siempre. Una vez aprendas la lección, una vez entiendas lo que Dios te quería aprender, vas a estar listo para llegar a lo nuevo que Dios reservó para ti. Se lo hablo por experiencia. Ese desierto se acabó en mi vida para la gloria del Señor. Ahora miro hacia atrás y me acuerdo de todo lo que perdí y me acuerdo de todo lo que se quedó y le digo, Señor, gracias, porque si no hubiera pasado eso, no hubiera aprendido lo que tú tienes hoy para mi vida. Una vez Dios te procesa, Él te va a llevar en pos de tu promesa. Diga conmigo, el proceso, repita, diga, el proceso me conecta con la promesa. Si alguien me está entendiendo, por favor, alabe a Cristo y gríteme un fuerte amén.
Y lo segundo y último con lo que quiero cerrar esta palabra es esto: no solamente debes ir en pos de tu promesa, sigue adelante, porque en segunda instancia Dios estará contigo. Lo voy a volver a repetir: Dios estará contigo. El gran problema de muchos de nosotros en la comodidad que hemos entrado es que sentimos que si nos movemos de esa comodidad vamos a perder la estabilidad que Sinaí nos está dando. En Sinaí estaban bien. En Sinaí tenían comida, tenían sustento. En Sinaí veían la nube y la columna de fuego. En Sinaí estaban cómodos. Pero es que la bendición no era Sinaí. La bendición era más grande que Sinaí. Sinaí era un pequeño monte en medio del camino, en medio de una península. La tierra prometida era mucho más grande. En la tierra prometida habían ríos, fluía leche, fluía miel. Era un lugar de gloria, era un lugar maravilloso, era un lugar más grande. Pero muchos de nosotros a veces tenemos temor de soltar ciertas cosas porque sentimos que nuestra bendición está en esas cosas que estamos aferrándonos. No, tu bendición no es eso. ¿Y sabes por qué Moisés vio la gloria del Señor? Porque Moisés entendió que la verdadera bendición no era lo material. La verdadera bendición era tener a Dios. Cuando tú entiendes eso, te lanzas, te mueves, confías y dices: a la larga, ¿qué es lo que yo quiero? Una palanca, un contacto, un préstamo, un capital. No, mi hermano, Dios no trabaja con eso. Dios trabaja con la fe de aquellos que en Él confían. Y aunque de repente no tengas nada, y aunque de repente no veas nada, si tienes a Dios, lo tendrás todo, papá, porque Él hace milagros, caminos donde no lo hay. Yo sé que hay corazones a los que esta palabra les está hablando. Yo sé que hay gente a la que Dios le está contestando en esta noche. Mírame y escúchame, levántate y muévete, porque Dios va a estar contigo. Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir. Pastor, es que si no es eso yo pierdo todo. No, es que tu bendición no es eso. Tu bendición no es una ciudad, tu bendición no es un país, tu bendición no es un negocio. Tu bendición se llama tener la presencia del Espíritu Santo contigo. Por eso vayas donde vayas, vas a gozar de su favor. Si entiendes lo que Moisés entendió. Un día Dios, enojado con el pecado del pueblo, le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Voy a acabarlos a todos y voy a hacer una nueva nación contigo, con tu familia. Y Moisés le dijo: no, Señor, a mí me parece que no debes hacerlo. Moisés tenía una relación con Dios impresionante. Lo convencía de cosas. ¿Sabe dónde aprendió Moisés eso? Sinaí. Y lo logró convencer de que perdonara al pueblo. Pero pasó algo interesante. Porque Moisés le dice, Dios le dice: listo, los perdono, pero yo ya no voy a ir más con ustedes. Les voy a mandar un ángel y el ángel los va a guiar hasta la tierra prometida. Y Moisés le dijo: no, venga. Venga, que me falta pedirle otra cosa. Gracias por perdonarme al pueblo y perdonarnos a todos, pero yo le digo algo: si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Aquí me quedo en Sinaí. Y como Dios sabía que Moisés estaba hablando en serio, es que Moisés entendió que la bendición no estaba en la tierra. Tú puedes estar en una tierra desértica, pero si tienes la bendición de Dios, en ese desierto vas a florecer en el nombre de Jesús. Tú puedes estar en algo que parece muerto, pero si tienes la bendición de Dios, eso muerto va a revivir en el nombre de Jesús. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Dios va a estar contigo, confía en Él. Quiero terminar con esto para que adoremos al Señor. Una de las historias que a mí más me impactan como papá, como hombre, como esposo, es la historia de José. José fue convencido por el ángel de Dios en hacerse responsable del proceso del nacimiento y del proceso de crianza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1 nos cuenta la historia, y el capítulo 2. Y en esta historia
vemos cómo José, obedeciendo la voz de Dios, porque hay gente que cree que levantarse y obedecer implica que todo va a estar bien. No. ¿Se acuerda lo que le dije hace un momento? Moisés describe el desierto como algo inmenso y terrible. Pero quiero que escuche esto, porque José obedece. El niño nace. Y dice la palabra que en medio de las circunstancias, José empieza a leer lo que está sucediendo alrededor. Van a matar a los niños. José dice, no puedo dejar que se muera el niño. Y escapa a otro lugar. De repente viene un proceso de crisis, de hambre, y José se mueve a otro lugar. Y cada vez que José se movía ante las circunstancias, dice la Biblia en Mateo, que cada vez que José daba un paso, cada vez que José se movía, se cumplía la profecía. Ahora quiero que me escuche, que no he terminado. José no decía, a ver, ¿qué es lo que dicen los rollos? ¿Qué es lo que dice la profecía? ¿Para dónde tengo que pegar? José estaba respondiendo a las circunstancias. Estaba dejándose guiar en medio de las circunstancias. Pero cada paso de obediencia de José era un cumplimiento profético de algo que Dios había establecido para él. O sea, la obediencia en medio de las dificultades te conecta con un propósito más grande que esa misma dificultad. Hay gente que no entiende lo que está pasando y dice, pastor, esta dificultad me está haciendo vender este negocio, esta dificultad me está haciendo entregar esto, esta dificultad me está haciendo moverme para acá, pero yo siento que voy a perder todo, siento que ahí me voy a estancar, siento que me voy a morir, siento que no hay esperanza. Hoy te digo de parte de Dios, Dios va a estar contigo. No importa que tengas que entregar ciertas cosas, no importa que tengas que renunciar a ciertas cosas, asegúrate de estar obedeciendo a Dios, porque si Dios está contigo, ese proceso te va a conectar con el lugar de bendición. Por eso hoy vine a decirte de parte del Señor, confía, obedece, ve en pos de tu promesa, sigue adelante, porque lo que Dios dijo para ti es más grande y más poderoso que lo que hoy tus ojos están viendo. Alguien me está creyendo, alguien está entendiendo, alguien está vivo aquí. Recibe la palabra del Señor en tu corazón. Él ha reservado algo maravilloso para ti. Quiero terminar haciendo una pregunta, y es esta: ¿cómo se llama tu Sinaí? ¿Cómo se llama ese lugar del que no quieres salir, del que no te quieres mover, del que te estás aferrando por miedo a que Dios no te cumpla lo más grande que Él te prometió? Si yo no hubiera soltado ese Sinaí, nunca te habría predicado en la vida. Pero hoy quiero que escuches la voz de Dios en el alma, porque yo sé que esta palabra no es para todos. Esto es para algunos corazones en específico. Esto es para el que lo cree y lo entiende. Yo lo sé. Yo sé que hay cultos donde algunas personas se sientan y dicen, qué bonito, gloria al Señor. Pero yo sé que hay cultos en donde la gente sale con el alma traspasada, porque dicen, eso era lo que yo estaba buscando, Señor. Parece que alguien le fue a contar a ese pastor lo que yo necesitaba. Parece que alguien le fue a decir, mira, por favor, predica de esto porque estoy confundido y no sé qué hacer. ¿Recuerda cómo se llama esta noche? La noche con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él intercede por nosotros. Y esa es la sobrenatural razón por la cual llegaste hasta la iglesia. Te conectaste con esta palabra, y es justo lo que tu alma necesitaba escuchar. Sinaí está bueno, pero la tierra prometida es mejor. Sinaí fue muy lindo, pero la tierra prometida es mucho mejor. Esos corazones que sienten que ese proceso los va a destruir, que se sienten como yo cuando pasé por tantas dificultades y dije, Señor, ¿esto es lo que tú tenías para mí? Yo me imagino la sonrisa de Dios diciendo, ay, mi hijo, si supieras lo que va a pasar en unos añitos, si supieras que mi misericordia y mis planes son más grandes que los tuyos, no te estarías quejando tanto. Pero el dolor es un buen maestro en la vida. ¿Alguien necesita una oración hoy aquí?
¿Alguien necesita una oración? Venga al altar. Todo el que necesite una oración, venga al altar. Acérquese. Todo el que diga, pastor, yo necesito moverme de este Sinaí. Que hoy el Espíritu Santo te fortalezca. Que hoy el Espíritu Santo te ayude. Adoramos al Señor. Levante sus manitos, por favor. Usted que está en casa también. Y quiero que escuche esto. Usted podría haber orado desde su silla, perfectamente. Pero le pedí que viniera hasta el altar, porque esos pasos, ese levantarse de su lugar y llegar hasta aquí, es decirle a su cuerpo, nos vamos a mover. Nos vamos a mover. Tenemos que levantarnos y avanzar. Y yo hubiese querido que me dijeran algo como, todo va a ser fácil, Dios va a estar contigo, Él te va a prosperar, Pero usted no está en el altar por una falsa expectativa. Es más, usted llegó al altar siendo consciente de que ese proceso iba a ser inmenso y terrible. Pero usted no va a morir ahí. ¿Alguien me está escuchando? Usted no va a morir ahí. Si usted se asegura de obedecer a Dios, yo estoy seguro que así como Dios me sacó de esa terrible crisis en la que yo mismo entré por mis malas decisiones, también lo va a hacer con usted. Si lo hizo conmigo, que me equivoqué, ¿qué no hará con usted? Sobre todo con esos que dicen, pastor, he aguardado la promesa con paciencia, me le he portado bien a Dios, he sido fiel, pero no veo todavía la respuesta. Ese proceso te va a llevar a la tierra prometida. Levanta tus manitos, por favor. Señor, hoy oro por la iglesia que llegó hasta este altar. Lo importante no es que yo coloque mis manos sobre ellos. Lo importante es que tú los abraces, Espíritu Santo. Eso es lo importante. Lo importante es que tú les des consuelo en esta preciosa noche. Lo importante es que tú les recuerdes al alma con tu abrazo y les digas, yo estaré contigo en medio de ese desierto. Yo estaré contigo en medio de esa prueba. Esa prueba te va a dar cosas y también te va a quitar otras. Pero quiero que escuches esto. Si vas conmigo, vas a llegar a algo más grande y más hermoso de lo que hoy estás viendo. Espíritu Santo, por favor, llénales el alma. Espíritu Santo, llénales la vida, por favor. Espíritu Santo, esas personas que desde su casa están orando, algunos tal vez ahí con sus manitos levantadas, algunos con sus ojitos llenos de lágrimas, diciendo gracias porque esta palabra yo la necesitaba. Pero yo te ruego y te suplico, Espíritu Santo, que hoy esto que nos dijiste, donde nos hablaste, levántate y sigue adelante. Que esa palabra hoy nos reconforte, que esa palabra hoy nos fortalezca, que esa palabra hoy nos diga, Sinaí es bonito, Sinaí estuvo bien, Sinaí será inolvidable, pero lo que tengo para ti es más grande. Alguien que levante sus manos y lo crea y diga conmigo, empieza a declararlo, diga, Señor, tu promesa es más grande. Abre tu boca y decláralo. Vamos, iglesia, en el altar, di conmigo, tu promesa es más grande, tu promesa es más grande que esto, tu promesa es más grande que lo que estoy viendo, tu promesa es más grande que lo que está pasando. Por eso, Señor, hoy te adoro, hoy me rindo ante tu presencia y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decir un fuerte amén, 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 amén. Alaba al Señor. Y vamos a compartir una palabra que yo estoy seguro va a ser de mucha bendición, pero también de mucha utilidad para nuestras vidas, y sobre todo por estas épocas en donde hay mucho trabajo por delante, en donde hay muchas oportunidades y necesitamos la bendición y la dirección del Espíritu Santo en cada una de esas áreas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que por favor levante todo el mundo sus dos manos y diga conmigo, Señor, repita, diga, Señor, bendice mis manos,
Vamos, ore conmigo, diga: Señor, bendice el fruto de mis manos. Hoy levantamos esta oración y oramos para que tu palabra pueda ser respuesta, para que tu palabra pueda ser confrontante, para que tu palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén y amén. Alabe al Señor con toda su fuerza, por favor. Y hoy vamos a compartir una enseñanza de la palabra que la hemos titulado La bendición de Dios en mi trabajo. La bendición de Dios en mi trabajo. Creo que todos los que estamos aquí anhelamos, le pedimos a Dios que bendiga el fruto de nuestras manos. Todos los que estamos aquí tenemos desafíos por delante. Tenemos tareas, tenemos sueños, tenemos proyectos, algunos compromisos. Y la única forma de alcanzar esas metas, esos anhelos y esos propósitos a nivel de recursos es con la bendición de Dios a través de nuestro trabajo. A mí me llena de mucha curiosidad ver cómo hay gente que desprecia lo que Dios nos dio como una bendición, y es el trabajo. Dios nos ha dado la oportunidad de laborar, de trabajar, de esforzarnos, de salir adelante de diversas maneras. Pero hoy quiero enseñarte unos principios que, con la ayuda del Espíritu Santo, si los pones en práctica, estoy seguro que lo que hagas con tus manos, cargado de la bendición de Dios, va a bendecir también tu vida, va a bendecir tu casa y va a bendecir tu familia. Y para eso vamos a la Biblia, que es el manual por excelencia. Y quiero que leamos lo que dice Éxodo capítulo 36, versículos 1 al 5. Siempre leo en la Nueva Traducción Viviente y hoy no va a ser la excepción. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Oholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Versículo 2. Así que Moisés mandó a llamar a Bezalel y a Oholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Versículo 3. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Estamos frente a un momento histórico muy importante. Antes de este suceso, en la tierra no había un lugar consagrado como un lugar de adoración para Dios. La gente levantaba altares y en esos altares ofrecían sacrificios para Dios, pero no existía un templo, un tabernáculo en honor a nuestro Dios. Por primera vez, Dios decide establecer un lugar donde su presencia iba a habitar. Y ya usted se imaginará, ellos estaban en medio de una peregrinación en el desierto. A pesar de que estaban en esa situación, no iba a ser cualquier edificación, no iba a ser cualquier construcción. Le estoy hablando del tabernáculo de adoración, el primer lugar sagrado en la tierra para Dios, el primer lugar diseñado para adorarlo y para exaltarlo. Y quiero que escuche esto, porque vuelvo a repetirle, aunque estaban en el desierto, a Dios siempre le han gustado las cosas bien hechas. Dígame amén, por favor, si lo cree. Si no, mírele la nariz al que tiene a su lado. Dígale: qué belleza de nariz la que te puso el Señor. A Dios le gusta todo bien hecho. Gríteme amén. Por eso usted salió tan bonito, porque Él todo lo hace bien. Dígame amén. Voltee con el que tiene a su lado. Dígale: yo no sé qué pasó ahí, pero Dios todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Ahora, cuando Él decide edificar el tabernáculo, fue muy preciso en las instrucciones. Le dio los planos a Moisés y le dijo: quiero esto en estos materiales, de esta manera. La obra no era para un hombre, era para Dios. Así que para una gran labor se necesita un gran trabajador. Usted nunca va a hacer cosas grandes en la vida mientras no se esfuerce en transformarse en un gran trabajador.
Y aquí le estoy hablando no de algo sobrenatural, aquí le estoy hablando de algo natural. Porque hay gente que quiere ver cielos abiertos en su vida, pero no son buenos trabajadores. Son impuntuales, llegan tarde. No se les puede pedir que hagan algo porque se enojan. Mi hermano, disculpe que no le esté hablando del fuego que cae del cielo, pero es que Dios hace lo sobrenatural cuando nosotros hacemos lo natural. Si alguien me está escuchando y me está entendiendo, tenga la bondad y dígame amén. Este hombre llamado Bezalel fue escogido por Dios para diseñar, para materializar el tabernáculo de adoración. La pregunta es, ¿por qué lo escogieron a él? ¿Por qué Dios pone sus ojos de manera específica en este hombre? ¿Qué era lo que él tenía? Pues la Biblia lo dice. Vamos a Éxodo capítulo 35, versículos 30 al 35, por favor. Va a aparecer en la pantalla. Éxodo capítulo 35, versículos 30 al 35. Ahí está la respuesta. Mire las características de este muchacho llamado Bezalel. Vamos a leerlas. Éxodo 35. Dice, él es un ¿qué? Maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Siga. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Siga, por favor. El Señor, ¿quién? El Señor le ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer, de bordar el hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Miren la descripción de estos muchachos. Él era muy bueno en lo que hacía. Si usted quiere que Dios bendiga el fruto de sus manos, haga las cosas bien hechas. Hágalas bien. Mire la descripción de Bezalel. Primero, dice que era un maestro. ¿Y esto por qué es importante? Levante la mano todo el que alguna vez ha visto una persona que sabe hacer algo, pero que lo hace bien, que usted dice, pastor, esa hermana cuando hace esos tamales le quedan como a nadie. Esa persona cuando habla como nadie. Cuando lo pones a hacer alguna actividad, alguna construcción, alguna reparación, la hace como nadie. Levante la mano los que conocen gente que es buena haciendo algo. Ahora quiero que escuche esto. ¿También ha visto usted gente que es buena haciendo, pero es mala enseñando? También hay gente así, que uno los ve y uno dice, este es buenísimo, pero si no lo hace él, no funciona. Hay gente que es tan buena que además tiene la capacidad de enseñar, y ese es un doble potencial en la vida. Bezalel tenía esa capacidad. No solamente era bueno haciendo, sino que también era bueno enseñando. Y todo el que aquí alguna vez ha enseñado algo sabrá que cuando enseñamos aumentamos nuestras capacidades. Por lo tanto, este chino sabía lo que estaba haciendo. Pero lo otro que veo en los textos que estoy leyendo es que él era un experto. Algo que pasa en nuestro país es que los muchachos estudian en la universidad por espacio de 5, 4, algunos 6 años, y si hacen una especialización pueden estudiar un poco más. Cuando terminan su universidad van a aplicar a ciertas empresas, y ¿por qué no los contratan aunque tienen conocimiento? Porque dicen, a usted le falta experiencia. ¿Y sabe qué dice la Biblia de Bezalel? Que no solamente sabía hacer algo, sino que se había vuelto un experto. ¿Qué es lo que trae la experiencia o cómo obtener experiencia en la vida? La experiencia viene de tanto hacer, practicar, corregir. Cuanto más experiencia tengas, mejor vas a hacer en tu trabajo. Pero la tercera cosa que veo de Bezalel, lo primero era que era muy bueno en lo que hacía, además podía enseñar. Lo segundo que le acabo de decir es que tenía mucha experiencia, él sabía lo que estaba haciendo. Pero lo tercero me encanta y está en el último versículo. ¿Podrían ponerlo por favor, muchachos? El versículo 35, aquí está, léalo conmigo. Ellos se destacan. Destacarse es esto, que pueden haber 10 personas que hagan lo mismo que usted, pero cuando usted lo hace es diferente. ¿Alguien me está escuchando? Que usted puede estar con 20 compañeros en el estudio,
pero cuando lo haces tú, se nota la diferencia. Yo sé que no te estoy hablando de cosas sobrenaturales hoy, que Dios va a abrir los cielos y va a derramar su poder. Te estoy hablando de cosas que nos toca hacer a nosotros hoy. Pero es que yo quiero ver la bendición de Dios en mi trabajo. Yo no sé si alguien dice amén hoy aquí. Yo quiero que cuando yo haga algo pueda decirle: Señor, puedes bendecir este proyecto, puedes bendecir esto. Pero antes de que Dios abra los cielos y derrame bendición, Él quiere ver gente buena con aquello que Dios le encargó. Tal vez Dios te encargó un proyecto pequeño, hazlo bien y ese proyecto va a crecer. Tal vez Dios te encargó un proyecto grande, hazlo bien y ese proyecto va a crecer. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Dígame amén, por favor. Dios bendice a la gente que hace su trabajo bien hecho. Pero mire, termina Dios escogiéndolo, y aquí es donde quiero entrar a desarrollar cada uno de los principios en Bezalel. Lo seleccionan para una gran tarea, lo escogen para una gran labor, lo escogen para construir hasta el momento el lugar de adoración más importante para los judíos, el tabernáculo de adoración. Una tienda que podía armarse y desarmarse y trasladarse por todo el desierto. Un lugar que solamente sería cambiado después de que David muriera y su propio hijo lo cambiara por el templo que iba a estar fijo en la ciudad de Jerusalén, la misma ciudad de David. Y entonces, ¿cómo lograr obtener la bendición de Dios en mi trabajo? Le quiero enseñar 3 cosas rápidamente en esta noche. La primera es, repita conmigo, diga capacidad. Fuerte, diga capacidad. Cuando creces en tu capacidad, Dios te va a abrir puertas de bendición. La Biblia dice de Bezalel que él sabía lo que estaba haciendo. La Biblia dice de Bezalel que era experto en lo que estaba haciendo. La Biblia dice de Bezalel que él se destacaba en lo que estaba haciendo. Usted no va a crecer en su capacidad a menos de que invierta en crecer en sus habilidades, a menos de que invierta tiempo en fortalecer sus habilidades. Hay gente que es: Padre, por favor, ayúdame a ganar este examen, muéstrame y revélame. Y usted estudió para el examen: no alcancé, se me olvidó, pero yo clamo. No, así no funciona. ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te muestre la respuesta si no estudiaste? Tu tarea es estudiar, leer, esforzarte, invertir tiempo, y ahí sí pídele a Dios que te muestre. Pero hay gente que le está pidiendo a Dios que venga a hacer cosas que le toca hacer a usted, y así no funciona. Dios va a bendecir a la gente que invierte tiempo en mejorar su capacidad. ¿Cuánto estás estudiando? ¿Cuánto estás leyendo? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a ese don y a ese talento que Dios te dio? Hay gente aquí que Dios los ha dotado de una manera especial, que tienen habilidades hermosas y se están quejando: ay Señor, no hay trabajo, ay Señor, no hay provisión. Y Dios mirando diciendo: si tan solo usaras el talento que te di, si tan solo vencieras ese miedo que tienes. Porque hay gente esperando que las bendiciones alcancen. Las bendiciones no alcanzan a los perezosos. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Dije, las bendiciones no alcanzan a los perezosos. Ese es el amén que yo quería. No espere que Dios abra puertas a personas que frenaron su capacidad de crecer. No espere que Dios abra puertas a gente que se detuvo en su tarea de mejorar y de avanzar cada día. Yo quiero ver el respaldo de Dios cada vez que yo predique. Si quiero ver el respaldo de Dios, tengo que invertir tiempo en estudiar la palabra. Yo quiero ver el respaldo de Dios en mi trabajo. Tengo que invertir tiempo en hacer las cosas bien, en lo que Dios me ha dado, en estudiar, en prepararme, en capacitarme, en invertir tiempo, en leer un poco más. Pero no ha visto que esta es la generación más estancada de todas. Esta generación tiene acceso al estudio, tiene acceso al conocimiento. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Por física pereza, por más nada. Yo me acuerdo cuando me dejaban una tarea en la escuela. ¿Sabe qué tenía que hacer yo? Caminar hasta la biblioteca
buscar los libros, abrirlos y empezarlos a estudiar. Hoy en día no. Hoy en día los muchachos hasta le hablan al celular: por favor, mostrarme quién fue Cristóbal Colón, y le pone las fotos, le pone todo ahí, todo está mascado. Están a un clic del conocimiento, pero no lo buscan. ¿Sabe por qué? Porque una generación que no invierte tiempo en mejorar su capacidad será una generación estancada. Yo quiero ver la bendición de Dios, pero tengo que esforzarme por hacer las cosas cada día mejor. Escuche esto: cuando Dios ve que usted se esfuerza, cuando Dios ve que usted crece, Dios lo va a conectar con momentos de bendición. Ahora sí vengo con la parte espiritual y quiero que me escuche con mucha precisión. ¿Recuerdan a David? La Biblia dice que David fue enviado a llevarle quesos a sus hermanos al campo de batalla. ¿A llevar qué? Comida. Ve y le llevas comida a tus hermanos. David se fue con la comida. ¿A qué iba David? ¿A qué iba David? A llevar comida. Y cuando llegó al campo de batalla, David se encontró con una guerra. Y dice la Biblia que en medio de la guerra, aquel paladín filisteo estaba amenazando al pueblo de Dios y dijo: los voy a acabar a todos, mándenme a un soldado y acabamos con este pleito. Pero ninguno de los soldados de Israel se atrevían porque le tenían miedo al paladín. David llega allá y dicen: ¿qué le van a dar al que mate a este hombre? Y le dijeron: 3 cosas le van a dar. Escúchelas pues. Primero, la familia va a quedar exonerada de impuestos. No vuelven a pagar predial, mega obras, valorización en Cali, todo eso queda gratis. ¿Cuántos gritan amén en una bendición de esas? David dijo: me sirve. Segunda, se va a volver el comandante del ejército de Israel. David dijo: estoy pelado, pero me sirve. Y lo tercero: ¿has visto la hija del rey? Sí. ¿Está bonita? Sí. Te la van a dar por premio. David dijo: yo lo mato. Trataron de colocarle la armadura. A David no le sirvió la armadura porque él no era un soldado, pero David sí tenía puntería. ¿Quién mandó a David a tener puntería? Nadie. Porque el que está esforzándose en sus capacidades no hace las cosas porque se las piden, lo hace porque le nace. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. David nunca se imaginó que la puntería defendiendo las ovejas le iba a cambiar la historia de su vida. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando Dios te ve disciplinado, cuando Dios te ve esforzado, cuando Dios te ve ordenado, cuando Dios te ve juicioso, Él tarde o temprano te va a conectar con momentos y lugares de bendición. Alguien tiene que decirme amén. Pastor, pero ¿quién me está viendo? ¿Sabe quién veía a David cuando estaba con las ovejas? Nadie, excepto Jehová de los ejércitos, porque la Biblia dice que Dios ve todo en lo oculto y lo recompensa en lo público. Esfuérzate con lo que Dios te dio. Invierte tiempo en lo que Dios te dio y llegará un momento donde Dios te va a ubicar en un lugar de privilegio y te va a recompensar en público. Alguien tiene que decirme amén y alabar a Dios si me está entendiendo hoy. Dios bendice tu trabajo cuando creces en tu capacidad. Pero déjeme mostrarle la segunda característica o lo segundo que debemos hacer para tener la bendición de Dios. Repita conmigo, diga disposición. Otra vez, diga disposición. Dé media vuelta a su cabecita, voltéese con el que está a su lado y dígale disposición. Disposición. Vamos a la Biblia, capítulo 36, versículo 2. Miren lo que dice la palabra. Así que Moisés mandó a llamar a Bezalel y a Oliab y a todos los otros, a quienes el Señor había dotado de modo especial. Mírenme aquí. Lea eso pues, 1, 2, 3. Y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Hoy llovió en Cali. Amaneció lloviendo. ¿Cuántos dicen amén? Hay mañanas que son tremendas en la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Usted se levanta, tiene que irse a trabajar, pero de repente abre los ojos, ve el cielo oscuro, la brisa fría y unas gotas cayendo, golpeando el techo de la casa o golpeando la ventana. ¿Y qué le dice usted la cobija? Porque la cobija habla por la mañana. ¿Qué le dice? No te levantes, abrázame muy fuerte, manténme hacia tu lado. La cobija canta. Y usted empieza, usted dice, Señor, ¿me levanto o no me levanto? Y ahí está usted batallando. Porque en momentos como esos estamos más dispuestos a quedarnos que a movernos. Ahora, eso a veces pasa. El problema es que la gente indispuesta
es la que no se le ve ganas. ¿Conoce a una persona así? ¡Qué silencio! Voy con la infalible. Yo no le he enseñado a usted que cuando un pastor se toma una oreja usted tiene que gritar amén. Y si se toma las dos hay que gritar más duro. ¿Conoce a una persona que parece que tiene más ganas de no hacer nada que de hacer algo? Esa gente da como impotencia, como rabia, ¿verdad? Como algo para que se levante y se mueva. Porque la indisposición frena la bendición. Esa gente que está esperando que las bendiciones lleguen, que está esperando que le tiendan la cama, que está esperando que le hagan todo, no va a tener un gran futuro, porque Dios bendice a la gente trabajadora, no a la gente perezosa. Y esta gente tiene una característica muy especial, porque la Biblia dice que ellos, cuando les hablan del proyecto, desarrollaron una ansiedad por ponerse a trabajar. En otras palabras, dijeron: ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo hay que hacerlo? Claro que quiero hacerlo, claro que voy a hacerlo. Cuando Dios te ve con ganas, con disposición, tal vez al principio no empezarás en lo que tú has soñado, al principio no empezarás en los puestos que tú más anhelaste, pero si Dios ve en ti disposición, Dios traerá sobre tus manos bendición. Alguien tiene que decirme amén. Tal vez no estás trabajando en el trabajo de tus sueños, tal vez no estás trabajando ni siquiera en el trabajo que estudiaste, no han habido oportunidades, y tú dices: pastor, es que me ando hoja de vida, es que no se me da. Pero yo te quiero decir algo: si tienes que empezar en un trabajo más sencillo, si tienes que empezar desde abajo, no te preocupes. Dios bendice a la gente dispuesta. Y yo he visto gente que ha empezado desde abajo y han ido creciendo, y han ido avanzando, y han ido progresando. ¿Sabe por qué? Porque no es la posición, no es el cargo, no es el salario, es la bendita gracia de Dios sobre nosotros que bendice a la gente dispuesta. Alguien tiene que decirme amén. ¿Y sabe por qué se lo digo? Yo sé de lo que te estoy hablando. Cuando Dios me llamó a la iglesia, cuando Dios me llamó a esta casa, mi trabajo junto con el pastor Ramón era barrer, era trapear, era lavar los baños, era organizar la silla. Yo sé de lo que te estoy hablando. A mí me decían: vamos a ir a evangelizar, vamos a evangelizar. Yo estaba dispuesto, porque yo sabía que el privilegio más grande no era figurar, no era que conocieran mi nombre, era que cuando Dios me viera dijera: este muchacho está dispuesto. Cuando Dios ve eso en ti, te va a hacer crecer y te va a hacer avanzar, pero tienes que morir esa indisposición. Alguien tiene que decirme amén. Te piden que hagas algo y siempre estás con una mala cara, te piden un favor y siempre estás renegando: ¿me puedes ayudar con esto? Después lo hago, mande a otro, usted no me puede ver tranquilo. Esa gente no va a avanzar en la vida. A Dios le gusta la gente dispuesta. Disposición. Ahora, ¿qué actitud está tomando usted frente a lo que se le pide? Yo conozco gente que no dura en ningún trabajo. ¿Sabe por qué? Por esa mala actitud que tienen. Le piden algo, pero pídame una cosa a la vez que me pide una, que la otra me enreda. No, tome una buena actitud, dígame amén. Una buena actitud. Me voy de esta empresa porque yo no me aguanto que me estén dando órdenes. Se va a trabajar de cuenta propia y quiebra. ¿Sabe por qué? Porque el problema suyo no es que le den órdenes, es que usted es un desordenado. Por eso ni acata las órdenes de otros, ni acata su propio orden. Qué silencio. Qué silencio. Yo espero que ese silencio no sea para que estén orando diciendo: Señor, baja ya ese pastor de aquí, sino que Dios esté hablando a los corazones y la palabra algo esté haciendo en las vidas, porque yo quiero ver la bendición de Dios. Yo quiero cerrar este año con la gracia, yo quiero cerrar este año con la bendición de Dios en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mis manos. Pero lo que hoy te quiero decir es esto: si no desarrolla disposición, no vas a ver la bendición de Dios. Dios, antes de entregarte cosas grandes, va a medir qué tan dispuesto estás. Por eso te va a colocar tareas a veces que parecen insignificantes. Recuerdan a Coré. Coré se perdió la oportunidad de ser nombrado en la Biblia como uno de los hombres más importantes y terminó siendo uno de los grandes rebeldes de la historia, porque cuando le dijeron: vas a servir en los atrios, tú vas a cuidar la puerta, a Coré no le gustó esa posición. Coré se indispuso porque él dijo: ¿por qué me están mandando a servir aquí? ¿Por qué otros están más cerca y yo estoy aquí afuera? Cuando tú tienes indisposición, desprecias las tareas que Dios te da.
El indispuesto se queja. El indispuesto no le gusta nada. El indispuesto a todo le encuentra un pero. El indispuesto a todo le encuentra una traba. ¿Ha visto esa gente que usted los manda a hacer algo? No lo han intentado y ya están colocando 4 trabas. ¿Los conoce o no los conoce? Mira, es que hay que ir a averiguar esto, llevar este papel. ¿Y qué dice? Y eso no se puede mandar por internet. Pero es que allá casi no atienden. Y ese solazo. ¿Y qué tal que yo vaya y no me lo reciban? Inténtelo. Desarrolle disposición. La indisposición genera molestia. Vamos a hacer un ejercicio para revisar. Levante la mano todos los casados que están aquí. Levante las 2 felizmente, por favor, que se vean más. Eso, muy bien. ¿Cómo se siente usted, querida dama, cuando le dice a su esposo las siguientes palabras? Le dice: ay, amor, yo estoy tan aburrida. Salimos aunque sea a dar una vuelta. Y la primera frase de su esposo es: no hay plata. ¿A dónde vamos a ir? ¿Y a dónde? Mira que no hay con qué. ¿A usted qué siente? ¿Qué siente, querida dama? Vamos, este es el momento de desahogarse, aproveche. ¿Qué siente? Usted no dice: qué lindo mi esposo, cuánto lo entiendo y lo comprendo, tienes toda la razón, príncipe de mi vida. No, usted le da rabia. Yo ojalá estoy pidiendo que me compre algo. Ella no está pidiendo compras, ella está pidiendo hacer algo diferente. Así sea vitrinear, ella es feliz. Sentándose en un almacén, midiéndose 14 zapatos y diciendo que después vuelve, ella es feliz. Después vuelvo. Yo sé que a uno eso lo estresa, pero es la disposición. Ahora, ¿cómo se siente usted? Vamos con los hombres. ¿Están listos, muchachos? Llegó la hora de darle palos a ella. Levanta la mano, grítenme los hombres. Usted de repente llega a la casa, se baña, se ducha, se echa perfume. Si no tiene perfume, se soba jabón azul, polera limpio. Se acuesta a dormir, le soba la espalda a su esposa, la cabeza. Y ella dice: deje dormir. ¿Qué siente usted, querido hombre? Amén. Gracias por esa honestidad, siervo de Dios. Usted no dice: mi esposa está cansada, dejaré que duerma. Es más, voy a poner una canción y le pone Sumérgeme de Jesús Adrián Romero. Cansado del camino. No, usted le da rabia. Porque cuando usted encuentra indisposición en alguien, usted evita a ese alguien. Al punto que usted llega a decir: no le vuelvo a pedir nada a esa persona. Me voy a aislar. Porque cada vez que le pido algo, siempre pone un pero. ¿Cuántas bendiciones Dios ha evitado darte por tu indisposición? ¿Cuántas puertas Dios ha dicho: no, a este no se las voy a abrir porque este de todo se queja, a todo le encuentra un pero, nada le gusta? ¿Ha visto esa gente que se queja que no hay trabajo? No, es que está muy duro, trabajo no hay, la situación está muy difícil. Usted los ve. Traiga una cotización, vamos a hacerlo. Llegan mal, no cumplen, son irresponsables. Porque no es que no haya trabajo, es que hay demasiada gente indispuesta. Es que hay demasiada gente que de todo se queja. Dios bendice a la gente esforzada y valiente. Por eso la Biblia dijo: esfuérzate y sé valiente. Dios no dijo: mire a ver si le sale. No, esforzarse es meterle ganas. Esforzarse es sacar ganas de donde no hay y decir: al menos lo voy a intentar. Cuando Dios ve esa actitud en ti, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a favorecer a su pueblo y a sus hijos. Gríteme un fuerte amén si me está entendiendo, y alabe al Señor, por favor. Pero déjeme terminar con lo tercero y último, y es que para poder tener la bendición de Dios, recordamos que fue lo primero que le hablé, tenemos que tener capacidad. Repita esa palabra fuerte conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¿Cómo crece la capacidad? ¿Quién hace que crezca la capacidad? Diga: yo mismo. Otra vez, dígale que tiene a su lado: yo mismo. ¿Quién puede hacer que ese don y ese talento que Dios te dio se perfeccione? Diga: yo mismo. Otra vez, ¿quién lo va a hacer? Lo segundo para poder tener la bendición de Dios en nuestro trabajo es disposición. Y la disposición tiene que ver con la actitud que usted toma frente a la vida. La disposición tiene que ver con ese deseo, esas ganas que usted le pone a las cosas, a la vida. Cuando le dicen: me puede ayudar con esto, y usted demuestra esa disposición. Cuando usted tiene disposición, se nota. No siempre tendremos disponibilidad, pero siempre podemos tener disposición. Permítame explicárselo mientras el piano empieza a sonar
y yo les sigo hablando. A veces nos van a pedir cosas y nosotros no las vamos a poder hacer porque estamos ocupados, porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos el momento. Asegúrese que cuando usted no tenga disponibilidad, la gente pueda ver en usted disposición. Déjeme darle un ejemplo. ¿Podrías ayudarme con esto? Si usted no puede, dígale a la persona: la verdad no puedo hacerlo en este momento. Tengo un compromiso, estoy ocupado, ya había reservado esa fecha, pero si a futuro te puedo servir, con todo gusto. ¿Fue o no fue? No fue, pero mostró disposición, ¿sí o no? Claro que la mostró. Pero hay gente que ni disponibilidad ni disposición, y esos son los que siempre tendrán las puertas cerradas. Pero lo tercero y último, para que Dios bendiga nuestro trabajo, se llama integridad. Mire lo que pasó con estos muchachos. Éxodo 36, versículos 3 al 5, dicen lo siguiente. Éxodo 36, versículos 3 al 5. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor. Fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos mandó hacer. ¿Cuántos han construido algo alguna vez? Levante la mano el que ha tenido experiencia construyendo una casa, un segundo piso. ¿No le ha pasado que cuando uno está construyendo, generalmente usted hace un presupuesto, planifica, pero siempre se le va más? Que algo se dañó, que un tubo se dañó, que se acabó el cemento, que la arena no alcanzó, que esa puerta, y empiezan a aparecer trabas. Siempre pasa, eso es infalible. Y termina uno gastando más. Como uno no sabe de construcción, puede pasar que si usted da con un constructor, una persona deshonesta, le haga pedir más material del que usted necesita y finalmente usted termine gastando porque usted a la larga no sabe. Puede suceder. Estos muchachos que estaban construyendo el tabernáculo estaban usando materiales muy costosos: la mejor madera, las mejores telas, los mejores linos, los mejores hilos, oro, plata y bronce, por muchas cantidades. ¿Qué los llevó a ellos, en medio de la construcción donde están solos, a decir: no necesitamos más? Vamos donde Moisés y digámosle que le diga al pueblo que ya no traiga nada más, porque con lo que tenemos es justo y necesario. Ellos podrían decir: no, esta tarea es muy dura, sigamos, hagámosle y saquemos alguito, lo que sobre, pues las mermas, algo nos llevamos para la casa, yo creo que Dios no se va a enojar con nosotros. Cuando usted tiene integridad en su trabajo, usted no toca nada que no sea suyo. Cuando usted tiene integridad, usted no se presta para cosas que usted sabe que son indebidas. Cuando usted tiene integridad, usted no dice sí a cosas que implican trampa. Usted no dice sí a cosas que implican hacer jugadas bajo la mesa, porque en usted hay integridad. No espere que Dios bendiga un trabajo que se está haciendo con trampa. No espere que Dios bendiga un trabajo que se está haciendo de manera inapropiada o de manera indebida. No espere que Dios prospere algo que se está haciendo con pecado. Si usted quiere ver la bendición de Dios en sus manos, dígale: Señor, tú sabes que cada peso que me he ganado, tú sabes que cada recurso que ha llegado aquí a mis manos, sobre esta mesa, en esta empresa, en este trabajo, han sido ganados de manera honesta y de manera transparente, de manera íntegra, y vas a ver la bendición de Dios en tu trabajo. Yo veo gente que se queja: ay Señor, ¿por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué las puertas se cerraron? ¿Por qué las
las cosas no se me dan. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay que entrar a evaluar qué tan íntegro estoy siendo con mi trabajo. Ahora, también he visto gente quedarse sin trabajo por ser íntegros. Tiene que hacer este negocio, esta trampa, esta firma. Y si no lo hago, ¿qué? Pues lo despido. Prefiero quedarme sin trabajo que seguir aquí prestándome para algo incorrecto. Y usted se va a dar cuenta que Dios no lo va a desamparar, porque la ausencia de integridad corta la bendición. Nadie dijo amén, pero eso es verdad y lo voy a repetir. La ausencia de integridad corta la bendición. Bezalel era descendiente de la tribu de Judá, pero no fue cualquier descendiente. Su papá se llamaba Uri, su abuelo se llamaba Ur. ¿Recuerdan a Moisés en el monte en la batalla contra Abimelec? Que habían dos hombres sosteniendo sus manos. Uno era Aarón y otro era Ur. Era algo de familia. Porque lo que te quiero decir es esto: tus hijos van a ver tu ejemplo, tus generaciones van a ver tu legado. Y yo quiero que mis generaciones no vean a un papá perezoso que se la pasa viendo redes sociales, jugando PlayStation o durmiendo hasta tarde. Yo quiero que mis hijos vean un papá trabajador. Que mis hijos digan: mi papá se levantaba temprano, nos ayudaba, nos atendía, nos despachaba, estaba con nosotros, llegaba de trabajar, nunca faltó el pan sobre la mesa. Eso es el anhelo que yo tengo de mi vida. ¿Qué están viendo nuestros hijos de nosotros? ¿Están viendo en nosotros esa laboriosidad, ese esfuerzo? ¿O están viendo gente que está perdiendo el tiempo? Pastor, ¿y qué hago? En este momento no tengo trabajo. Vaya a lave los tenis. Organice la casa. Levante las camas. Barra por donde nunca se barre. Ponga todo en orden. Y cuando Dios lo ve juicioso, Dios lo bendice. Pero esta generación tiene que levantarse, activarse y entender que Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre una generación esforzada, valiente, capacitada, dispuesta e íntegra. Yo quiero hacer una oración en esta noche, la noche del Espíritu Santo, para que le pidamos al Señor que bendiga el fruto de nuestras manos, para que le pidamos al Señor que bendiga nuestro trabajo, que bendiga esa empresa en la cual tú trabajas, o ese negocio que tú montaste, o ese emprendimiento con el que estás soñando, o ese pequeño negocio que hasta la gente subestima y dice: ¿qué va a hacer eso tan pequeñito? Hoy usted va a salir con una palabra diciendo: no le llames pequeño a lo que Dios me dio como grande. Y Dios me enseñó hoy que si yo desarrollo mis capacidades, crezco en mi disposición y soy íntegro, Él me va a conectar con los más grandes proyectos de la vida. Míreme a los ojos y escuche esto: nadie sabe dónde está el arca del pacto. Nadie sabe. Hasta hicieron una película tratando de buscar el arca de la alianza, el arca perdida. Es un misterio. Nadie sabe dónde se encuentra el arca hasta el día de hoy. ¿Y sabe quién la hizo? Bezalel. Él fue el que construyó con sus manos el arca del pacto, el objeto más sagrado sobre la tierra. Es que cuando usted es bueno en lo que hace, Dios va a hacer historia con su talento y con su vida. Dios va a hacer historia con lo que Dios te dio. Pero yo quiero que le oremos al Señor y le digamos: Señor, hoy nos hablaste de que debo crecer en esas tres cosas. Pregúntese por un momento de esas tres, ¿cómo están cada una? Posiblemente usted dirá: pastor, estoy bien. Otros dirán: pastor, necesito crecer en algunas de ellas. En esta tengo que mejorar un poquito más. Esta ha estado un poco bajita, pero hoy Dios me habló clarito. Le entendí lo que me quería decir y lo voy a poner en práctica. Póngase de pie y reciba esta oración, por favor. Levante sus manitos, esas manitos que Dios le dio para trabajar. Usted que está en casa,
Usted que está viendo esta palabra también, levante sus manitos y diga: Señor, bendice el fruto de mis manos. Ore conmigo y dígale: Dios, ese sueño que tengo, esa empresa en la cual estoy, ese trabajo que me diste, ese proyecto que me entregaste, que a veces me desespera, a veces me angustia, a veces me cansa, pero es una bendición poder trabajar, es una bendición poder esforzarme, es una bendición poder servir, poder ayudar, poder ser útil en la vida. Bendice mis manos, bendice el fruto de mis manos, para que pueda, Señor, con estas mismas manos, con la fuerza que me has dado, con el talento que me has dado, con las capacidades que me has dado, poder suplir para las cosas de mi casa, poder suplir para las cosas de mi familia, poder suplir para las cosas de mis hijos. Bendice, Padre Celestial. Yo sé que tú puedes hacer un milagro. Yo sé que tú puedes hacer que esos dineros que están retenidos vuelvan a llegar en el nombre de Jesús. Yo sé que tú puedes hacer, Señor, que cosas sobrenaturales alcancen la vida de tus hijos. Pero gracias por hablarnos en esta noche. Gracias por decirnos que tú anhelas ver una generación que crezca, que haga las cosas bien, que sea excelente, que se destaque entre los demás, que no viva como viven todos, que no haga lo que hagan todos, que siempre se destaque y vaya a un nivel mayor. Padre Celestial, hoy nos enseñaste, hoy nos dijiste, Señor, que tú anhelas corazones dispuestos, gente que esté dispuesta para toda buena obra, gente que esté dispuesta, que se esfuerce, que tenga ganas, que se le vea, Señor, un espíritu diferente, que se le vea, Señor, ese deseo de ayudar, ese deseo de servir, ese deseo de dar, ese deseo de colaborar. Pero por último, Señor, si hemos perdido la integridad y tal vez ha sido el pecado el que nos ha arrebatado la bendición, ha sido el pecado el que nos ha cerrado las puertas, ha sido el pecado el que nos ha llevado a caer en deudas, en situaciones de mala administración, errores, Padre Celestial, que hoy nos cobran factura. Hoy te pedimos perdón y te decimos: desarrolla en nosotros una vida íntegra, transparente, que te honre y que te agrade, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy te lo pedimos, te honramos y te agradecemos. Amén, amén y amén. Aplauda fuerte al Señor.